Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy vamos a la historia. Y la historia nos vamos a la historia antigua. Nos vamos a lo que fue la cuna de la civilización. No hay una civilización en el mundo que haya influido más en la nuestra y en todas en general, desde su momento, que los griegos, Grecia. ¿Y quién mejor para ello que traer aquí ante nosotros como invitado a nuestro historiador, a Henry Georget? Bienvenido a nuestro programa, Henry. Gracias, encantado como siempre. Yo creo que la preocupación de muchas personas es que siempre están hablando de los griegos y de los filósofos griegos y todo lo relacionado. Y que si Roma invadió Grecia, pero no conquistó a Grecia. ¿De dónde vienen estos griegos? Como muchos de los pueblos de Europa, ¿verdad? Recordemos que Europa lo podemos ver como una especie de península de Asia. Y Europa originalmente no estaba poblada. Todos al final venimos de África y fuimos expandiéndonos por el mundo. Y los griegos pertenecen a esas oleadas de invasiones indoeuropeas, pueblos indoeuropeos que fueron llegando y estableciéndose en una de las penínsulas de Europa, como es la península balcánica, la península más oriental del continente europeo. Esa península que hoy en día forma Grecia. Entonces fueron llegando en distintas oleadas. Muchas de esas invasiones o de llegadas de pueblos se producían por presiones demográficas. Porque, por ejemplo, llegaba un momento dado en que ellos agotaban los recursos de la zona donde estaban viviendo y tenían que mudarse hacia otro lado, o porque había presiones de otros pueblos sobre sus territorios y entonces ellos tenían que moverse, o una combinación de ambos. ¿Eran tribus nómadas? No necesariamente eran tribus nómadas, pero eran tribus que habían alcanzado el punto límite del ecosistema donde se encontraban. Y entonces se produjeron esas movilizaciones y ese avance sobre la península balcánica, sobre lo que hoy llamamos Grecia, de varias oleadas de pueblos. Entre ellos conocemos a los aqueos, que fueron los que llegaron primero, los jonios, los eolios y los dorios, que llegaron de último. Entonces los aqueos, si usted se lee, por ejemplo, las obras clásicas de Homero, como son la Ilíada y la Odisea, ¿verdad? Cuando habla la Ilíada es un incidente de la guerra de Troya, que ya hablaremos más adelante con un poquito más de detenimiento. Generalmente no hablan de los griegos, hablan de los aqueos, ¿verdad? O a veces hablan de los argivos, ¿verdad? O de los helenos. Entonces, todos estos son nombres que se usaban para designar a esas tribus que fueron llegando y estableciéndose en la península balcánica. Y esos pueblos, esos nombres generalmente eran nombres epónimos, es decir, que eran nombres que venían puestos en honor a alguien que tenía esa persona que había tenido el primer nombre. Entonces podía ser un personaje histórico, pero generalmente era un personaje mítico. Entonces Argivos viene de Argos, Aqueo viene de Acaya. Podía ser o un epónimo por el nombre de una persona o por el nombre de una región. Entonces todos estos pueblos fueron llegando y estableciéndose y utilizaban distintos dialectos. No todos hablaban la misma lengua. Había una lengua común, que es la koiné, que era en la que todos ellos se entendían, ¿verdad? Y lo que los hacía parte de una comunidad lingüística, pero también había la diferencia dialectal, ¿verdad? Entonces los aqueos se establecieron en ciertas regiones de lo que hoy llamamos Grecia, los jonios se establecieron en otras, los eolios y los dorios. Entonces hubo ese entrecruzamiento y esa colonización de distintas partes de lo que llamamos hoy en día Grecia. ¿En qué momento se le llamó griego? Me has dicho de dónde vienen, pero ¿cuándo es que se le dice griegos? ¿Por qué viene eso de griego? El nombre griego es posterior, porque ellos, repito, ellos se llaman a sí mismos los helenos. Y el heleno viene de Helen, que no confundirlo con Helena, no tiene nada que ver con Helena de Troya. Ellos vienen de Helen. Pero el nombre griego es un nombre que le dieron los romanos. Y de nuevo, refiriéndose a Graikos, que es un nombre de una persona que se convirtió entonces en el nombre epónimo de un pueblo. ¿Okay? Muchos de esos sitios, incluso si vamos a un sitio, por ejemplo, como Atenas, la capital de la actual Grecia. ¿Por qué esa ciudad se llama Atenas? Bueno, originalmente porque era para honrar a la diosa Atena. Entonces, igual pasa con los nombres aqueos, eonios, dolios, eorios, helenos y griegos. Todos estos nombres son nombres que tienen ese tipo de origen. ¿En qué ámbito geográfico se desenvolvieron ellos? Bueno, vamos a pedirle la colaboración al señor director de que nos ponga en pantalla una imagen de lo que sería el Mediterráneo, ¿no? No sé si se vea bien en cámara, pero
observan que hay bastantes puntos marcados en rojo, ¿verdad? En el mapa. El ámbito geográfico por excelencia de los griegos sería el lado derecho de su pantalla, donde está lo que hoy llamamos Grecia, ¿verdad? Ellos ocuparon toda esa península, también la costa de Turquía, la fachada de Turquía que mira hacia Grecia, toda esa costa estuvo ocupada también por ciudades griegas, ¿verdad? Todo el litoral del Mar Negro, si ustedes ven arriba a la derecha en el mapa, el Mar Negro, verán que a lo largo de esa costa se ven también puntos en rojo. El sur de Italia, todo lo que es el sur de Italia, incluida la isla de Sicilia, ve que ahí hay puntos en rojo o etiquetas en rojo. Todo eso fueron sitios donde se establecieron los griegos. También en partes del sur de Francia, la ciudad de Marsella, que todos conocemos en el sur de Francia, originalmente fue una colonia griega. Y lo mismo en la costa del Levante español, ¿verdad? Las ciudades de Emporio, que después serían ciudades, digamos, del Imperio Romano, pero originalmente fueron asentamientos griegos. No entiendo eso, profesor, porque hay que ver la distancia, ¿no? Aquí Sí, nos luce muy fácil, claro. Pero la distancia que hay, ya entre Grecia y Italia, a pesar de que no es nada, hay distancia, pero cuando hablas ya de España, hay que atravesar todo eso ahí. Todo el Mediterráneo. ¿Cómo ellos llegaron? Bueno, ¿Cómo se desenvolvieron para cubrir todo ese terreno? Excelente pregunta. Primero, los griegos eran pueblos marineros, ¿verdad? Conocían la navegación, utilizaban la navegación, ¿verdad? Utilizaban mayormente barcos de remo con un solo mástil y una vela cuadrada, pero eran pueblos marineros, eran pueblos comerciantes. Los griegos eran pueblos indudablemente comerciantes y se extendieron por todo el territorio. Originalmente se establecieron de nuevo, volvamos al mapa en el oriente, lo que es Grecia y la costa occidental de Turquía, ese fue su ámbito original. Pero ellos después, cuando las poblaciones aumentaban demasiado en las ciudades, o por problemas políticos, también podía haber problemas políticos, resultaba entonces que se producía sobrepoblación o se producía el exilio voluntario o involuntario, y entonces grupos de ciudadanos, de habitantes, se iban y establecían en otras partes. Entonces se fueron estableciendo en el sur de Italia, posteriormente en el sur de Francia y luego, más tarde hasta España. Sí, más tarde aún a España. ¿Por qué, no se conocieron nunca como imperio? Porque eso es un imperio. Bueno, eso nos llevaría a la pregunta de cómo estaba organizada la sociedad griega. Creo que lo podemos tratar. Vamos a dejarlo entonces más adelante. Más adelante, exacto. Pero ellos se establecieron en todas esas regiones que estamos viendo en el mapa. Ahora hay un tema que ha sido un tema de película. Correcto. Constantemente. Es más, recientemente... Gracias por la imagen. Sí. Exactamente. Un tema de película, que es la famosa Guerra de Troya. Correcto. La lucha por Helena, todo ese problema, el caballo de Troya. Siempre se ha hablado de la historia, y uno piensa cómo dentro de un caballo puede venir un ejército. Exacto. En fin, háblanos un poco sobre eso. ¿Es algo mítico o fue una realidad? Como casi todas las historias, los mitos y leyendas de la cultura griega, todas esas historias tienen una base en la realidad. Es decir, sí hubo una guerra de Troya. Y es muy interesante porque hubo un señor, un alemán de nombre Schliemann, que en el siglo XIX, en los años 1800, él se leía desde niño, era su lectura, su pasión, se leía la historia de la Ilíada y él estaba convencido de que eso tenía que haber pasado en algún lugar, en algún momento. Entonces él, usando la Ilíada como su mapa, digámoslo así, se fue a la región de Turquía. Y aquí creo que podemos mostrarle al público, señor director, si tenemos la imagen la siguiente imagen, para que vean ese mapa. Ahí ya tenemos más más de cerca, estamos viendo Grecia del lado izquierdo del mapa y Turquía del lado derecho del mapa. Bueno, con el mar Egeo intermedio. El mar Egeo en el medio, exactamente. Y arriba a la derecha está viendo lo que se llama en esa región se llama la Propóntide, que es el canal de agua que comunica, ¿verdad?, el Egeo con el Mar Negro. Pues en ese punto ahí estrecho, donde se estrecha el acceso al mar, ahí estaba ubicada la ciudad de Troya. Entonces Schliemann se fue a esa zona, excavó las ruinas y encontró no solo una ciudad de Troya, sino varias capas. O sea, había habido varias ciudades de Troya en ese punto. ¿Qué es lo que pasa? En la historia antigua muchas veces vemos que una ciudad se funda en un sitio, la destruyen y después la vuelven a fundir en el mismo sitio, la vuelven a fundar en el mismo sitio, la fundan constantemente. ¿Por qué? Porque está en un sitio importante, ¿verdad? Y así esa ciudad haya sido destruida por guerra, por una catástrofe natural o por lo que sea, hay una razón por la que la gente se estableció ahí. Y la razón era que es un sitio sumamente estratégico.
Entonces, la historia tradicional, la leyenda de la guerra de Troya es que supuestamente la belleza de la reina Helena, que era la esposa de Menelao, que era el rey de Esparta, Paris, que era el hijo del rey de Troya, fue huésped de Menelao, se enamoró de Helena y se la raptó, se la llevó a Troya. Y entonces supuestamente Menelao furioso fue a donde Agamenón, su hermano, que era el rey de Argos, y así fueron creando una alianza de los distintos pueblos y ciudades-estado, porque ya vamos a hablar más adelante de la organización política. No era un estado centralizado, sino que eran ciudades-estado. Entonces todas estas ciudades fueron enviando contingentes y fueron hacia Troya. Pues Schliemann logró determinar que una de las capas de la ciudad de Troya había sido quemada, y posteriormente se determinó que una de esas ciudades había sido producto de una guerra. Y donde ahí termina la poesía, pues, de que fue por la belleza de Helena, es que muy probablemente fue por cuestiones económicas. Es decir, Troya cobraba peaje a aquellos que deseaban utilizar el comercio marítimo y pasar por ese estrecho para seguir hacia el Mar Negro o venir del Mar Negro hacia el Egeo. Entonces, muy probablemente los pueblos griegos que eran tan comerciantes y que usaban esa vía con tanta frecuencia, se sintieron ya hartos de tener que pagar ese peaje a Troya, y organizaron esa expedición destruyendo la ciudad. Entonces, no cabe duda de que hubo una guerra de Troya. O sea, definitiva, hubo una guerra. Hubo una guerra de Troya. Lo que pasa, la cosa emotiva ha sido siempre el problema de Helena. Claro. Y la cosa del romance y todo eso que se ha utilizado en tantas cosas. En tantas Ahora, películas. si usted ve en la guerra, usted se lee la Ilíada, usted va a ver que ahí hablan de carros de combate. O sea, que los reyes y los príncipes se movían en carros de combate y usaban lanzas que lanzaban y usaban arco y flecha, etcétera. Y después a veces se bajaban del carro para combatir con otro en una especie como de combate singular, como si fueran caballeros de la Edad Media. Ahora, si el señor director pudiera mostrar en pantalla la siguiente imagen, esa es la imagen del típico soldado griego de la época. En realidad, cuando la guerra de Troya habla de una época de guerra que no es la época clásica de la historia griega. Este es el soldado clásico griego, es llamado el hoplita. Se llama hoplita porque el nombre del soldado deriva del nombre del escudo. El escudo se llama el oplon. ¿Ok? Entonces, hoplita vendría a ser algo así como el escudero. ¿Ok? Y entonces ahí lo vemos con su panoplia, es decir, la panoplia es todo lo que usa el hoplita. Pan, todo, oplia. ¿Eso que está sobre la cabeza? Ese es el casco que podía ser tan decorado como lo vemos aquí, ¿no? Este es un casco de tipo corintio, observe que deja espacio para los ojos, espacio para la nariz, ¿verdad? Y arriba tiene una cresta hecha con crin de crin de caballo, que podía ser natural el color o podía ser pintado. Ahí aparentemente está pintado de rojo, ¿verdad? Después tenía la armadura, el peto, que le llaman el tórax, ¿verdad? El casco le llamaban el cranos. Fíjense que todo suena cranos como cráneo, tórax como el pecho, ¿verdad? El oplon es el escudo, doris la lanza, xifos es la espada, y némide son las grebas o las espinilleras para proteger la espinilla y la rodilla. Entonces, este era el uniforme del soldado griego tradicional, ¿verdad? Ellos combatían, era como fuerza de infantería. Y una historia muy interesante de la importancia del escudo y de combatir como equipo era que las madres espartanas, cuando le decían a sus hijos que los despedían para ir a la guerra, le decían: vuelve con tu escudo o sobre él, pero no vuelvas sin tu escudo. Porque soltar el escudo era no solo el máximo acto de cobardía de un soldado griego, sino que también significaba abandonar a sus compañeros. Gracias por la imagen, señor director, ha sido muy útil. ¿Por qué digo esto? Porque el soldado griego combatía en falanges, que eran como escuadrones bien pegados. No la falange macedónica que la hemos quizá visto en películas sobre Alejandro Magno, que parece una especie de puercoespín, ¿no? Que tiene lanzas por todos lados. Ellos combatían con el escudo acá y la lanza acá. La lanza no la arrojaban, la lanza la usaban para asestar un puntillazo. Entonces, con este escudo, él se está protegiendo, pero también está protegiendo al compañero que tiene a su izquierda. Entonces, si yo suelto mi escudo, no solo me estoy desprotegiendo, estoy desprotegiendo a mi compañero. Entonces, era un combate donde definitivamente tenían que pelear como grupo. Se ve muy romántico en las películas, pero en realidad eso era básicamente una empujadera. Imagínense, los soldados de adelante se encuentran con los soldados de frente y se empiezan a dar. ¿Qué está haciendo el soldado de atrás?
empujándole adelante. ¿Entiendes? Entonces, era un match de empuje hasta que uno de los dos lados se agotaba y se rendía o perdía fuerza, y entonces la mayor parte de las muertes eran de espalda cuando los tipos estaban huyendo. Entonces no era tan romántica como lo vemos en las películas, pero sí definitivamente el escudo y el uniforme del soldado de infantería, del hoplita, del escudero, era como lo vimos ahí. Entrando más de lleno, profesor, en la vida del pueblo griego, ¿cómo estaba organizada esa sociedad griega? Bueno, usted me preguntó antes que por qué no había habido un imperio griego o por qué no hablamos de un imperio griego. Ajá. En realidad Grecia nunca fue una entidad política unitaria como lo fue el imperio romano. Grecia fue más bien una colección de ciudades-estado que muchas veces tenían una gran rivalidad entre ellos. Muchas de ellas tenían esas afinidades lingüísticas de las que hicimos referencia anteriormente, como los aqueos, los dorios, etcétera. Y entonces tenían afinidad unas con otras, o de repente una de las ciudades había sido fundada por colonos de una ciudad anterior, era la ciudad madre, la metrópolis, ¿ok? Entonces, las ciudades griegas eran ciudades-estado, ¿ok? Atenas era un estado, Esparta era otro estado, etcétera, etcétera. Entonces, esa era la unidad política. De hecho, la palabra política viene de polis, y polis era el nombre que le daban los griegos a la unidad política de la ciudad-estado. Por eso que cuando dicen el hombre es un animal político, no quiere decir que un hombre es una persona que se dedica a la política, sino que el hombre es un animal que vive en ciudad. Para los griegos esa era la definición de civilización, es la persona que vive en una ciudad. Bueno, la palabra civilización viene de ciudad. Entonces eran ciudades-estado. Ahora, ¿cómo estaban organizadas esas ciudades-estado? Bueno, podían tener distintas formas de organización política. Podían ser monarquías, ¿verdad? Podían ser aristocracias. Aristocracia es que el gobierno de los óptimos o de los mejores, de las clases altas. O podía ser una democracia. Todos estos son términos inventados por los griegos. Fíjense que estamos hablando de cuál es el rol de los griegos como cuna de la civilización occidental y todas las palabras que estamos utilizando. Una influencia total sobre nosotros. Total y absoluta. Entonces, pero también había ciertas cosas del lado oscuro, podríamos llamar. Había distintas clases sociales, había esclavos, las sociedades griegas se apoyaban en la esclavitud, ¿verdad? Había el ciudadano libre, era generalmente hombre, adulto y propietario. Después venían los metecos, que eran las personas que vivían en una ciudad-estado pero que no eran oriundas de esa región, eran como extranjeros viviendo en el territorio, entonces no tenían los mismos derechos. Y los esclavos, por supuesto, las mujeres no tenían el rol que tienen ahora, pero tenían mucho más preponderancia de lo que usted podría pensar. Por ejemplo, ya hablamos del caso de los espartanas. Cuando el soldado espartano se iba a la guerra, no era el que lo despedía, no era el rey, el que lo despedía no era el consejo de ancianos, el que le decía lo que tenía que hacer era la madre. Le decía, vuelve con tu escudo o sobre él. El compromiso era con la madre. Entonces, en Esparta la mujer tenía una voz. Incluso en Atenas la mujer tuvo voz. Las mujeres muchas veces votaban para decidir cuál era el destino político de alguno de los miembros. Por ejemplo, la democracia ateniense, ¿verdad? Y creo que tenemos en pantalla la imagen de Pericles y del Partenón. Señor director, sí, este es el Partenón, ¿verdad? Que por supuesto es símbolo para todos nosotros de Grecia. Era el templo que había en Atenas, ¿verdad? Que todavía vemos sus ruinas, ¿verdad? Y en la siguiente imagen vamos a ver a la persona más importante quizás de lo que fue ese periodo de oro de la Grecia antigua, especialmente de Atenas, como lo fue Pericles. Señor director, si puede verla, podemos ver la siguiente imagen. Ese es Pericles, ¿no? Que ahí lo vemos con su casco, pero descubierto para mostrar su cara, ¿no? Pericles fue el principal gobernante de Atenas durante su época de gloria, su época dorada, ¿verdad? Atenas era una democracia, y no solamente era una democracia electiva, sino que era una democracia participativa, donde se participaba por sorteo. Es decir, había cargos políticos que ocupar y cualquier ciudadano podía ocuparlos. Se determinaba quiénes iban a ser las personas del gobierno por sorteo. Entonces imagínense, es una democracia total. ¿Por qué? Porque en cualquier momento Angulo puede ser la persona que tenemos ¿Pero acá. cómo se llama democracia total donde existía la esclavitud? Bueno, para las personas que tenían derechos. Ahí está el detalle. Entonces no había una democracia, había una democracia total desde el punto de vista estructural, pero no una democracia total desde el punto de vista de lo que es la libertad dentro del proceso democrático. Claro.
Obviamente, no podemos No comparar. había la democracia americana. No, ni la democracia francesa, ni la italiana. Exacto. O sea, no había ese, Pero había democracia en la que nosotros reconocemos como principio de todo esto. Absolutamente. Y no solo eso, sino que había la responsabilidad, era en cualquier momento, cualquier persona que se considerara que no estaba gobernando de acuerdo a las leyes podía ser condenada al ostracismo, lo que es el ostracón, que era una ficha donde yo podía poner su nombre. Por ejemplo, yo decía, yo pienso que Angulo no ha hecho un buen trabajo, entonces yo pongo Angulo. Y cuando se hace el escrutinio, ¿verdad? Se sacan los votos y dice, bueno, ganó, que Angulo hay que castigarlo. El castigo podía ser el exilio, incluso podía ser el veneno, la muerte. La persona tenía que tomar el veneno. Hay un caso muy famoso, hablando del papel de la mujer, de Arístides. Bueno, Sócrates, por supuesto, es un caso súper conocido, pero quizás menos conocido el caso de Arístides, que estuvo a punto de ser expulsado de Atenas y viene una ancianita semianalfabeta y le dice, semiciega y semianalfabeta, y le dice a Arístides, sin saber qué es Arístides, le dice, ¿cuál es aquí la boleta? ¿Cuál es Arístides? Porque quiero votar para que se tome la cicuta, para que se tome el veneno. Y Arístides honestamente le dice, es esta. O sea, le dice, arriesgando su propia vida, pero como ciudadano, le dice, esta es. ¿Entiendes? Entonces, la boleta para que vote. Esa es la democracia ateniense en acción, donde podía una persona decidir el destino político, una persona sin ningún peso, digamos, en principio podía decidir el destino político de un gobernante. Vamos ahora a cuáles fueron las principales ciudades de Estado, ya que estuvimos hablando de ello. Rápidamente, ya muchos de los televidentes han oído hablar de Atenas, obviamente, y Atenas es la que mejor conocemos porque es la que ha dejado más testimonio, ¿verdad? Entonces tenemos Pericles, por ejemplo, cuando él dice en su oración fúnebre en la guerra del Peloponeso para recibir a los primeros soldados que regresaban muertos para ser enterrados y para recibir los honores del Estado, Pericles dice, somos una democracia porque en nuestro Estado, en nuestra polis, el pueblo tiene el poder. Somos recordados, somos admirados por los hombres del presente y seremos admirados por los hombres del porvenir. ¿Cuántas veces un político ha tenido tanta razón como Pericles al decir eso? Todavía hoy los admiramos. Entonces Atenas es una ciudad muy importante. Por supuesto Esparta, la gran rival de Atenas, conocida sobre todo porque era casi que una dictadura militar. Todo giraba en torno al soldado y fue la gran rival de Atenas. Pero también hubo otras ciudades como Tebas, porque ya vamos a ver después de que hubo una hegemonía ateniense, hubo una hegemonía espartana, y después de la hegemonía espartana hubo una hegemonía tebana. Entonces la famosa ciudad de Tebas. Hubo otras ciudades como Argos, Micenas, que en los momentos más anteriores de la historia, antes del periodo clásico de Grecia, que es el periodo de oro de Atenas, fueron muy importantes. Fueron más importantes que Atenas. Profesor, porque el tiempo va avanzando. Sí, es correcto. Las guerras médicas que no quisiéramos salirnos. Bueno, vamos a mostrar rápidamente, señor director, en pantalla el mapita de las guerras médicas. Cuando se habla de guerras médicas no es una guerra con doctores, ¿no? Es la guerra entre el imperio persa y las ciudades griegas. ¿Por qué se llaman guerras médicas? Porque los medos era un nombre de los pueblos que ocupaban los persas allí, ¿no? Entonces rápidamente hubo una rebelión de las ciudades en la costa de Turquía que pertenecían al imperio persa y las ciudades griegas de Atenas, etcétera, dieron apoyo y entonces se produce la guerra entre los persas y los griegos, que sorprendentemente, a pesar del tamaño del imperio persa, ganan en las famosas batallas de Maratón y Salamina. Se produjeron 2 invasiones de los persas sobre territorio griego y fueron rechazadas. ¿Y la guerra del Peloponeso? Bueno, una vez, lamentablemente, como suele pasar, una vez que terminaron la guerra contra el invasor externo, se produjo la guerra, y ahí, señor director, si pudiera mostrar en la imagen, la guerra entre las grandes ciudades rivales, Atenas y Esparta. Atenas creó una confederación que se llamaba la Liga de Delos, y Esparta creó una confederación que se llamaba la Liga del Peloponeso. Estas dos se enfrentaron por el predominio y terminaron agotando a ambas. O sea, al final surgió Esparta victoriosa, pero tuvo una victoria que fue muy breve porque Tebas entonces surgió como rival. Entonces esa es la guerra médica, es una guerra entre el imperio persa y los griegos, y la guerra del Peloponeso es una guerra entre griegos, entre los atenienses y los espartanos. Ahora, ya que lo que nos quedan son unos 2 minutos y pico, más o menos, sí. La influencia de los griegos en la civilización bueno, de su tiempo.
prácticamente es enorme, ¿no? No nos alcanzan estos 2 minutos para hablar, pero por supuesto tuvo un impacto enorme sobre Roma. Si vamos a ver lo que fue el Imperio Romano, ellos tomaron prácticamente hasta los dioses del panteón griego, le pusieron sus nombres y los adoptaron. La influencia griega en la filosofía no se puede ignorar. La influencia que tuvo sobre Egipto, la dinastía de los Ptolomeos, es la dinastía de los descendientes de unos generales griegos. Incluso hay quienes dicen que la religión cristiana es la fusión del neoplatonismo griego, o sea, de la filosofía neoplatónica griega y de la religión judía. Entonces esa combinación dicen que es lo que, por supuesto no me voy a meter en cosas de doctrina y en problemas religiosos, simplemente hablar de cuál es la influencia griega. Por ejemplo, en el idioma. Si usted ve una película como La Pasión de Cristo, creo que estábamos comentando antes del programa, los romanos aparecen hablando en latín y los judíos aparecen hablando en hebreo. En realidad los romanos en el oriente del Mediterráneo hablaban en griego, porque el griego era como hoy en día es el inglés, era la lengua franca, era el idioma universal. La gente se comunicaba, sobre todo la gente educada, estudiada, se comunicaba en griego entre sí. El Antiguo Testamento es escrito en hebreo, pero el Nuevo Testamento es escrito en griego. En el minuto que nos queda, profesor, el problema de los dioses, a mí me llamó la atención en Grecia cuando estuve, el fenómeno de los dioses, que no es como la gente lo ve, como una cosa espiritista ni cosa por el estilo, no. Los dioses tenían su razón de ser de cada uno. Sí, los dioses es muy interesante porque los dioses parece que fueran simplemente seres humanos con poder, ¿no? O sea, muchas veces se comportan como seres humanos y son motivos de las pasiones más bajas, ¿no? Son los celos, la ira, la envidia y muchas veces la lucha en la tierra, como por ejemplo la guerra de Troya, es si vemos en la imagen, es la lucha de los lamentablemente, señor. Bueno, aquí tendríamos para hablar 2 horas de Grecia, pero hay que reducirlo a la dichosa media hora, esta nada más. Sí. Sin más, dándole las más expresivas gracias a nuestro profesor, que lo traeremos nuevamente aquí con otra historia más. Se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.